El tiempo se le acaba a Nintendo. Ya no les queda mucho tiempo ya que han dicho una fecha. Estamos a 3 meses de que se lance el juego. Por lo tanto, deberían de lanzar un tráiler oficial en cualquier momento, suponiendo claro que no atrasen el juego. Esta sería nuestra última oportunidad para hacer una teoría en condiciones. En el periodo de estos 3 años he ido cambiando poco a poco de opinión, intentando entender a Nintendo y ser lo más objetivo posible. Hagamos un repaso de estos 3 años y de todas las teorías que la comunidad ha creado. Cuando se mostró el primer teaser, no sé si se acuerdan, se hablaba mucho que Zelda iba a ser jugable por el corte de pelo. Esto realmente suena algo lógico. El otro punto que se comentaba es que este es Ganondorf y que tenía una relación con Twilight Princess ya que Ganondorf murió por una herida en el pecho. Luego, cuando salió el segundo tráiler, todo se puso aún peor. La gente llegó a pensar que Link era Zelda. Sí, tal cual. Bueno, todavía se sigue pensando eso. Lo que quiero decir es que muchos pensaban que Zelda estaba mostrando el pecho tal cual, iba semidesnuda más o menos, y que claro, Zelda era quien iba a ser jugable. Luego, la otra teoría es la teoría de los dos Link. Ya saben, porque Link se vestía de una manera abajo y de otra forma arriba, y porque tampoco mostraban su cara, pero era obvio que llevaba el mismo pendiente y la parabela. Esto cobró mucho sentido porque si la túnica que Link lleva ahora es similar a la del héroe de hace 10.000 años, es porque tienen alguna relación. Y luego la otra es la de viajar en el tiempo. Justamente este clip, mucha gente especulaba que Link estaba en el Hyrule del pasado. Tercer teaser, la gente se olvidó de viajar en el tiempo y ahora quiere viajar al crepúsculo. Bueno, o al menos que Migna vuelva, o algo parecido. O que los Sunon son los seres del crepúsculo o viceversa, algo así. Estas son las fumadas que hemos estado viendo durante todos años. Ahora tocan las mías. Solo me baso en la cronología de Breath of the Wild y su propia historia. No utilizo otras líneas temporales ni investigo en otros juegos de la saga. Estas son mis teorías o ideas basadas en la historia o en la información que nos brinda directamente el juego. Todo basado en el libro de Creando un Héroe o Creando un Campeón. ¿Por qué utilizo el libro de Creando un Campeón y por qué es tan importante? Según Hidemaru Fujibayashi, director del juego, habían algunas historias dentro del juego que no fueron contadas. Es por ello que hicieron el libro de Creando un Campeón para ampliar más y enriquecer esta historia. Unas de esas historias a desarrollar era la toma del bastión de Akala, por lo cual esto podría haber incluido escenas importantes que al final la terminaron desarrollando en Age of Calamity. Otra cosa que hicieron fue crear una cronología para Breath of the Wild, y todo empieza desde Ocarina del Tiempo. Es como si Breath of the Wild tuviera un nuevo lore único, en donde se puede entender todo lo que habrá sucedido en toda la saga, de manera simple y para todos los públicos, por lo cual no necesitamos ir a otras líneas temporales para entender Breath of the Wild. Esto significa que Breath of the Wild se explica solo. ¿Cómo es posible que se explique solo? No sé si recuerdan esta entrevista. Aquí Eiji Aonuma te está diciendo que cada juego de Zelda no está previamente pensado o fríamente calculado. De hecho, muchas veces ponen un juego en una línea temporal pero se dan cuenta que no encajan, entonces lo cambian y lo ponen en otra línea temporal. Entonces no podemos utilizar las otras líneas temporales para entender Breath of the Wild, como si hubiesen conexiones fríamente calculadas. Para empeorar esto aún más, el desarrollo de Breath of the Wild fue basado en una idea, en romper con lo convencional, en la que el mismo Eiji Aonuma dice que se olvidaron absolutamente de todo lo que habían hecho en los juegos anteriores. Este es mi punto. ¿Cómo sería más fácil entender Tears of the Kingdom? ¿Utilizando simplemente la historia de Breath of the Wild y su cronología o ir a investigar a otras líneas temporales? Han pasado 5 años y todavía no podemos conectar correctamente a Breath of the Wild con las otras líneas temporales. Si no podemos hacer esto con un juego que ya tiene 5 años en el mercado, ¿cómo lo haríamos con un juego que todavía no sale? Esta es la cruda realidad, la cara de la otra moneda que nadie quiere ver. Aún así, los de Nintendo nos alienta a tener imaginación, intentar buscarle la lógica, es decir, nuestro propio significado, o al menos nuestras propias teorías. Aún así, esa realidad estará ahí detrás y alguien tendrá que recordártela. Es por eso que he estado haciendo el papel del malo, llevando la contraria o opinando opuestamente a lo que la mayoría opina. Esto tampoco significa que vaya a tener razón, al fin y al cabo es Nintendo quien decide sobre su juego. Dicho esto, podemos empezar. Como ya sabrán, no tengo una teoría definitiva completa, en la que pueda explicar cómo se desarrollará Tears of the Kingdom en absoluto, pero lo que sí tengo son varios puntos o ideas en lo que creo que Nintendo se verá obligada a seguir por la coherencia narrativa. Quiero que tomes estos dos aspectos en cuenta, el desarrollo del juego y la historia. Empecemos con las teorías basadas solamente en la historia y cronología de Breath of the Wild. Una de las primeras declaraciones viene por parte de Impa. La historia de la familia real es también la historia de Ganon, en la que vuelve y aparece una y otra vez, en donde aparecen una princesa y un héroe también. El ciclo empieza cuando Ganon aparece y el ciclo acaba cuando Link y Zelda lo encierran, o lo sellan, o lo destruyen. Tienes como ejemplo Ocarina del Tiempo, Wind Waker, Twilight Princess. Este ciclo también se comenta en Creando un Campeón. Ahora volvamos a Tears of the Kingdom. ¿Por qué creo que es probable que hayan dos Link? Porque el ciclo empieza y acaba con Link, Ganon y Zelda. Lo que probablemente podríamos estar viendo aquí es otro ciclo. Esta mano debería de pertenecer a otro héroe, es decir, a otro Link. A no ser que este ciclo esté incompleto, que esta mano no le pertenezca a un Link anterior. Esto cambiaría todo. Aún así, si estos ciclos
ciclos se repiten una y otra vez infinitamente. ¿Por qué sería tan raro volverte a encontrar con otro Link? Ya sucedió en Twilight Princess. ¿Por qué el héroe ancestral podría tener este brazo dorado? Sencillamente porque es un ciclo. Recuerden, esta mano salvó a Link, por lo que es probable que sea una persona con conciencia. Esto nos lleva a la siguiente teoría. Ganondorf se convierte en Ganon y pierde su cuerpo. Esto te lo dice Impa, Zelda y el libro de Creando un Campeón, por lo cual este Gerudo no podría ser Ganondorf. A no ser, de nuevo, a que Nintendo se invente una historia que previamente no existía, básicamente destruyendo el desarrollo que ya le ha dado a Ganon. Tendríamos que inventar información que no existe para explicar algo que todavía no entendemos. Lo mejor en estos casos es mantenerlo simple y trabajar con lo que tenemos. Y ya te veo venir. Y no, y ni tampoco puede ser el héroe ancestral. ¿Por qué? Porque en la misma historia que también te cuenta Impa te dice que el héroe y la princesa derrotaron a Ganon, lo humillaron con las bestias divinas. Deténganse un momento y sean sinceros. ¿Este Gerudo parece que le haya ganado a Ganon? ¿O parece que está en alguna pose de victoria? Miren el cuerpo y las manos, tiene más hoyo que un colador. Es más, intenten buscarle la lógica a este verso. El héroe con la espada destructora del mal asestó el golpe decisivo y el poder sagrado de la princesa puso a buen recaudo al enemigo. ¿Te imaginas a Zelda, en vez de destruir a Ganon, directamente lo encierra dentro del mismo cuerpo del héroe? ¿Ven lo irracional que es esto? A no ser que esta Zelda sea peor que el diablo, o peor que Ganon. Zelda en Breath of the Wild destruyó a Ganon completamente, o lo desapareció, ¿no? El asunto es que es irracional que el Gerudo momia sea el héroe ancestral, al menos con la información que tenemos. De hecho, existe una misión secundaria donde el héroe ancestral oculta un tesoro. Esto ya lo he comentado un montón de veces, por lo tanto no podría estar muerto para luego guardar el tesoro, a no ser que todo esto sea una mentira. Pero lo ven, volveríamos a inventar información que no existe para explicar algo que no encaja. Esta es la vieja confiable que muchos utilizan a la hora de crear teorías. Pueden existir dos opciones: o a Nintendo le da igual la propia historia del juego, o realmente sí existe un trasfondo conspirativo donde se oculta información. Pero claro, esto sería inventar información que Nintendo todavía no ha hecho pública. La solución es dejarlo simple, no inventemos historias, trabajemos solamente con lo que tenemos. Ahora vayamos con la historia de Tears of the Kingdom. ¿Dónde nace o dónde sucede en el tiempo? Nintendo obligatoriamente está condenada a seguir la lógica de la historia previamente que ya ha contado, por eso le llaman secuela. ¿Recuerdan el detalle en la que Ganondorf perdió su cuerpo completamente? Si suponemos que este mural es muy antiguo, ¿por qué habría malicia de Ganon acá? Por lo que posiblemente todavía sigue sin un cuerpo propio, siguiendo la misma línea de lógica de Breath of the Wild. ¿En qué marco temporal sucede Tears of the Kingdom si no sucede hace 10.000 años? Probablemente un marco temporal indefinido. Primero tenemos el marco temporal de hace 100 años, luego el siguiente marco temporal es hace 10.000 años. Aquí es donde nacen las bestias divinas. Luego el siguiente marco temporal es hace más de 10.000 años, totalmente indefinido. Y luego el pasado remoto, en donde nace Ganondorf y se convierte en Ganon, haciendo así el ciclo infinito. ¿En dónde crees que es más probable que nazca Tears of the Kingdom? O al menos sus eventos. La tabla Sheikah se creó hace 10.000 años y este brazo mágico le concede a Link un nuevo poder que no tiene nada que ver con el héroe de hace 10.000 años, que es algo similar a la de la tecnología Sheikah. Pues lo más lógico sería que esto sucediese mucho antes de los eventos de hace 10.000 años, en esta época indefinida. Recuerden, estamos dentro de un ciclo. Todo empieza con Ganon y acaba con Link y Zelda sellándolo. Realmente el símbolo de Ouroboros representa esto de una forma poética. Como estamos dentro de un ciclo que se repite constantemente, es por eso que el héroe del mural tiene este brazo dorado y con su túnica verde. Esta historia de hace 10.000 años concluyó totalmente bien. Si todo esto es cierto tal como lo cuenta el libro de Creando un Campeón, tal como lo cuenta Impa, implícitamente todo lo que sucedió dentro de esta cueva parece ser que es mucho antes de hace 10.000 años. Lo único que no terminó bien es que los Sheikahs consiguieron una tecnología al mismo nivel divino que la Trifuerza. El antiguo rey de hace 10.000 años se asusta y destierra totalmente a los Sheikahs. Lo más cercano a un ser divino que no sean las tres diosas doradas sería este nuevo ser. La forma más fácil de entender esto es tenerlo como una analogía, como si fuera un iceberg. Hace 100 años se desentierran las bestias divinas, pero hace 10.000 años se crean todas estas, santuarios y demás. Zelda y Link siguen investigando como lo estuvieron haciendo, pero esta vez van mucho más profundo y terminan encontrando hasta jeroglíficos, como si se tratase de una civilización antigua. Si Link y Zelda están en modo arqueólogos, eso significa que van a seguir descubriendo cosas que previamente no se han contado. Por Dios, hasta por comodidad de desarrollo, es más fácil escribir una nueva historia en un papel totalmente en blanco. Este hueco indefinido en la cronología de Breath of the Wild es el punto perfecto para Nintendo crear lo que se le venga en gana. Aquí pueden inventarse que en este tiempo han pasado 1 millón de años, 10 millones de años, 100 billones de años, lo que quieran. Tienen un papel en blanco enorme para crear una nueva historia. Aquí podrían meter a los Sonam, a los Twilight, a Bob Esponja, a Doraemon, a Peppa Pig o cualquier cosa que quieran. Esto significa que nadie podrá adivinar la historia. Esto lo dije antes de que apareciera el último teaser. Nadie pudo adivinar que este nuevo personaje
personaje iba a aparecer. Si nadie pudo adivinarlo, eso significa que Nintendo está creando una nueva historia. Esta nueva historia estaría basada en un punto cronológico anterior a los hechos de Breath of the Wild, teniendo coherencia con esta. Es precisamente por eso que la tecnología Sheikah se parece mucho a la nueva tecnología del brazo. Lo único que necesitan es un poco de coherencia, explicar cómo el héroe ancestral de hace 10.000 años consiguió este brazo dorado, que también coincide con el brazo que tiene Link ahora. Y la explicación perfecta ya la tienen, el Uroboros, el ciclo infinito. Este es un ejemplo, ¿vale? Este nuevo ser se alía con Zelda, le concede un nuevo poder al héroe para ayudarle en este ciclo infinito. Este nuevo poder puede ser la tecnología o lo que Nintendo se quiere inventar para justificar este brazo. Realmente es fácil que la historia tenga coherencia con lo que ya viene contando. ¿Y qué podemos decir de Zelda? Siempre hay alguien que dice, oye, ¿por qué no hablan de Zelda? Lo único que puedo decir es que Zelda tiene demasiado protagonismo, tanto en Age of Calamity como en Breath of the Wild. Pero tampoco tendría mucho sentido volverla a rescatar. Creo que es posible que de alguna manera fuese jugable, pero no sustituyendo a Link. Y todavía no he mencionado nada acerca del apartado del desarrollo del juego. Es la única manera de llegar a una respuesta relacionada con este nuevo ser o lo que sea esta cosa, porque actualmente no tenemos nada. Estoy casi un 80-90% seguro que todo lo que se nos está mostrando en Tears of the Kingdom es totalmente nuevo y único. No tiene nada que ver relacionado con otro juego de la saga. Y es tan simple como escuchar a los desarrolladores. Tenían una cantidad indecente de ideas que no utilizaron en Breath of the Wild. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Utilizar todas esas ideas nuevas o reutilizar una que ya han utilizado anteriormente en otro juego? Si utilizan la idea principal que hace especial a otro juego, eso significa que Nintendo no tiene creatividad. Entonces, lo mejor que puede hacer Nintendo es preparar una sorpresa. Es por eso que muchos de nosotros estamos hypeados, ¿no? Porque no sabemos qué realmente contiene el juego. Algo que no es tan obvio es el interés de los Sheikahs por el cielo. Y precisamente del cielo parece ser que desciende algo que no habíamos visto antes. Hay algunas islas que están tan altas que se pierden en las nubes. Algo había en el cielo por el cual los Sheikahs estaban interesados en ello. Es por eso que existe el observatorio ancestral. Es por eso que existen estas conexiones de puntos con otros haciendo referencias a constelaciones. Pasando al desarrollo, es por eso que existen diseños de santuarios cohetes. Es por eso que existen los telescopios. De las ideas descartadas habían muchas cosas similares. Si era posible que un animal o un cuerpo tuviera circuitos o constelaciones en él, es porque era posible aplicarlo en el juego. Si encontramos relación entre las ideas descartadas y el nuevo tráiler, es porque es posible, es porque es algo probable de que haya algo en común. Tenemos 3 pistas. Una es la parte canónica y cómo los Sheikahs estaban interesados en el cielo. 2, las artes conceptuales, incluyendo las descartadas que se han venido utilizando. Y 3, el interés explícito de los desarrolladores en los alienígenas o extraterrestres o en cosas raras. ¿Estoy diciendo yo con esto que meterán extraterrestres sí o sí? No necesariamente. Deben de mantener la cordura para que Zelda siga siendo un Zelda y no un Metroid. Viajar en el tiempo. Si Link viaja 10.000 años atrás, encontrará una princesa con pelo largo, tal cual como se muestra en el mural. ¿Qué va a hacer con la princesa que se cortó el pelo? La pregunta es, ¿qué diablos hará 10.000 años atrás? ¿Reparar la espada maestra? En esa época existiría una espada maestra 10.000 años más nueva. ¿Utilizar las 4 bestias divinas de nuevo por tercera vez? Entonces me imagino que quiere un Age of Calamity 2. Ah, vale, para vencer a Ganon, ¿verdad? Vencer a Ganon es lo que hace posible que exista Breath of the Wild, lo que provoca que maten a todos, Link medio muera y vuelva a viajar en el tiempo para que vuelvan a matar a todos. Me encanta la trama de esta historia porque siempre he tenido un sádico dentro de mí. No, pero ya en serio, la pregunta sería ¿cómo viajaríamos al pasado pero sin liarla? Y aun si esto fuera posible, ¿significaría que podríamos tener 2 mapas, uno del pasado y otro del presente? He de admitir que esto sería muy bueno e increíble. La mejor forma en la que se pueda viajar en el tiempo sería el futuro, porque esto no modificaría el pasado. Por lo tanto, Nintendo no tendría que modificar la historia que ya ha creado. También podrían viajar al pasado pero a una época mucho más antigua que los eventos de hace 10.000 años. Unos 20.000, 30.000 años atrás podría ser. Y aún así, esto podría traerle problemas a Nintendo si no es cuidadosa, ya que se crearía una línea temporal o algo así. Y aún así, de ser posible, podría ser un problema, porque si Link viaja con la espada maestra dañada, se va a encontrar con otra nueva hace 10.000 o 20.000 o 30.000 o 50.000 años atrás. Tendrían que inventarse algo para que no se choquen las ideas. O al menos para mí, es así como todo podría tener coherencia y sin que se choque entre sí. Recuerden, esto es solo mi opinión y puedo estar equivocado completamente. Luego tengo algunas teorías basadas solamente en lo visual. Los Zonan, los seres más populares hasta el momento, o al menos todo el mundo da por hecho que Tears of the Kingdom se tratará de Zonans, de dragones y de algo similar. Y esto es lógico porque obviamente estamos viendo dragones. El problema es que es demasiado obvio. Desde el primer tráiler ya sabíamos que tenía que tener alguna relación con los Zonan. Esto es muy obvio. ¿Para qué ocultan el nombre del título durante 2 años cuando ya sabemos desde el minuto 1 que tratará de Zonan? Por eso siento que hay algo raro acá. Si nos vamos por la línea más obvia, ya sabemos que Ganondorf vuelve. Los Zonan tendrán muchísimo protagonismo. Link se parece muchísimo al héroe de hace 10.000 años. Entonces, esto significa que Link viajará al pasado. En el último teaser vemos a las Magatamas que están relacionadas
relacionadas con lágrimas del reino ya que se parecen a lágrimas, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar las lágrimas repartidas por el reino. Y esta de aquí sería una princesa Sonan. Es tan simple llegar a una conclusión porque hasta los diseños del crepúsculo son exactamente los mismos que estamos viendo en el teaser. El juego tratará de Sonan, vemos diseño del crepúsculo, por lo tanto los Sonan tienen una relación con el crepúsculo. Solucionado, ya la trama está totalmente descifrada. Esto es lo que se dice, la trama totalmente está revelada. ¿Para qué se esforzaron tanto en ocultar el nombre del juego si toda la trama ya estaba desvelada antes de que se lanzara el juego? Un poquito tontitos lo de Nintendo, ¿no? A no ser que los de Nintendo vayan 2 o 15 pasos por delante, mostrándote algo previamente para inducirte a creer algo que tú quieres creer. ¿Te acuerdas de estas escenas? Precisamente esto fue lo que indujo a la gente a creer algo que no era. Los de Nintendo no son tan tontos, o al menos eso quiero creer. Eso lo dejo a tu criterio. Lo divertido sería es que este no sea Ganondorf. Nintendo tendría que crear una nueva historia para justificarlo, algo totalmente loco, algo que nadie se esperaría, porque lo convencional es que Ganondorf sea el malo. Ahora imagínate un Gerudo bueno intentando luchar contra Ganon. Esto sería una fumada súper loca. Mucho mejor aún, imagínate un linaje de reyes Gerudo opositándose contra Ganon para redimir el nombre de las Gerudo, incluso de ser posible hasta sacrificarse. Cualquier cosa así sería mucho más interesante que simplemente decir este Ganondorf porque sí. Quiero dejar otro punto claro, no estoy diciendo que Ganondorf no vuelva, sino que tratará de conseguir un cuerpo para recuperar su conciencia. De hecho, en una de las artes conceptuales se puede ver a Ganondorf encima de una montaña, o al menos parece el modelo de Twilight Princess. Otra cosa que a muchos se les olvida es que este Gerudo tiene varios agujeros en las manos como si fuera una especie de Jesucristo, por lo que es probable que exista una historia detrás de esto. Otras de mis teorías súper locas y fumadas es el tema de las orejas, que ese Gerudo sea diferente a este o este a este. El gran problema con esto es que complica mucho más las cosas, haciendo que la trama sea más profunda de explicar, pero al mismo tiempo más divertida. Pero dejando las cosas simples, vamos a suponer que este Gerudo es este y punto. Presta atención acá, esto nos llevaría a creer que este mismo Gerudo también podría ser esta, lo que suponemos que es una princesa, porque en la última escena el pelo de la princesa llega hasta los pies y encima la princesa lleva zapatos. Pues curiosamente cuando la princesa va a ser poseída por la malicia de Ganon, el pelo es mucho más corto y esta vez no lleva calzado. Y para colmo, la ropa es distinta. Adivina quién no le llega los pelos hasta los pies, pues a este Gerudo. Adivina quién va descalzo, pues este Gerudo. Adivina quién terminó poseído por Ganon, pues este Gerudo. Esto simplificaría muchísimo las cosas quitando todo este tema de las orejas. Imagina que esto sea un mechón de pelo lo que realmente estamos viendo, porque esto no podría volver a ser otro mechón de pelo. En esto solo me baso en conjeturas sin lo visual. Igual se me va la olla con esto, pero curiosamente no he visto a nadie comentando el tema de la longitud del pelo de esta princesa con esta otra, por lo que esto es impopular y no parece ser algo muy obvio. ¿Realmente es la misma? La otra teoría que hice hace un año atrás más o menos es el hecho de que la malicia de Ganon está siendo absorbida por este polo. Esto podría insinuar que la malicia de Ganon es utilizable, algo así como combustibles para las bestias divinas. Pues curiosamente esto fue lo que realmente pasó en Breath of the Wild. La malicia de Ganon sustituyó la energía ancestral. Es por eso que en estas artes conceptuales Link puede utilizar la malicia de Ganon como si fuera un ítem. Esto podría sugerir que la malicia de Ganon podría convertirse en energía ancestral. Como este Gerudo yace debajo del reino, la malicia de Ganon se fue acumulando como si fuese una especie de energía. Por eso sale desde debajo del castillo, por eso también sale desde la montaña. Algo así como si este Gerudo fuese la fuente petrolera de Hyrule. Peor aún, ¿te imaginas que este Gerudo sea como una especie de spawner de Minecraft pero de Ganon? Es decir, por cada rey Gerudo que nazca, spawnea Ganon para poder poseerlo. ¿Se imaginan? Ya en serio, pero sería una buena fumada. Independientemente de si me equivoco o no, lo único que espero de Tears of the Kingdom es que no sea tan obvio. En poco tiempo lo vamos a averiguar si es que no se retrasa. Ya nos reiremos de la fumada que hemos inventado durante estos 3 años.